Seguimos en Conexión de Análisis. Entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla. Adelante, Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Esta tarde vamos a platicar de personajes claves en los inicios de la investigación agrícola del campo experimental Cotazla y cómo sus decisiones vinieron a dejar huella hasta el día de hoy en mucho del trabajo que se realiza. Quiero comenzar primero diciéndoles que el personaje que voy a platicar ahorita, si no hubiera sido por él, no estuviéramos platicando ahorita, Jorge, y es precisamente el veracruzano, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, quien a inicios de su gestión en 1952 tomó la decisión de establecer el primer centro de investigación agrícola en el trópico, acción bilateral de apoyo al programa alimenticio mexicano agrícola, que fue pues organizado pues sí, organizado por la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ese entonces de aquí de México. De ahí se desprenden fechas que narran el proceso de instalación del campo Cotazla. La noche del 3 de septiembre de 1954 en la Ciudad de México, el secretario de Agricultura, licenciado Gilberto Flores Muñoz, en conjunto con el presidente de la Fundación Rockefeller, el señor Perry, consideraron que los terrenos más representativos serían los ubicados a la margen derecha del río Cotazla, en la localidad del Copital, municipio de Medellín de Bravo. Otra fecha fue el 15 de diciembre de 1954. El gobierno federal destinó la cantidad de 294,000 pesos para la compra de 4 terrenos que comprenderían 100 hectáreas. De los propietarios destaca la señora Pomposa Lara, abuela de nuestro amigo el señor Rafael Lira Morales, que en estos momentos nos está escuchando. Otro personaje importante, Jorge, fue Edwin Wellhausen, de la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos de Norteamérica. Wellhausen nació en 1907 en Oklahoma. Es responsable de dirigir el mejoramiento genético de maíz en México a partir de 1943. El sábado 4 de diciembre de 1954 a las 2 de la tarde, Wellhausen, junto con otros funcionarios de las instituciones del sector agropecuario de esa época, abrieron las puertas del campo Cotazla. En ese entonces se denominó Centro de Investigación Agrícola e Industria Animal para Zonas Tropicales. Wellhausen trabajó incansablemente para fomentar la cooperación internacional hacia la mejora de la producción agrícola y fue considerado el principal genetista del maíz tropical. Este investigador, denominado Wellhausen, publicó muchísimos artículos sobre la producción de maíz, desarrolló más de 60 híbridos y variedades de maíz para el mundo y capacitó a decenas de agrónomos latinoamericanos, norteamericanos, asiáticos y africanos en el mejoramiento de maíz, muchos de ellos aquí en el campo Cotazla. Lo más importante de esto y de resaltar, Jorge, en 1969 el gobierno mexicano le otorgó a Wellhausen la Orden del Águila Azteca primera clase, la más alta condecoración otorgada a los extranjeros. Edwin Wellhausen murió el 7 de enero del 2001, Jorge. Oye, Paco, y volver a insistir en esto, la importancia que tienen los Estados Unidos en el desarrollo agropecuario mexicano con la participación de la Fundación Rockefeller aquí directamente pues en México, ¿no? Bueno, aquí hablando directamente del campo experimental Cotaxta, como bien lo indicas, de 1952 al 54, todo este proceso de instauración, de con la compra de las tierras, de que se fueron organizando ya los campos, pero con esta actividad incesante de la Fundación Rockefeller norteamericana, esta fundación, para que se llevara a cabo todo este proceso en México. Paco, volver a insistir esto, la importancia de los Estados Unidos en el desarrollo agropecuario. Sí, es una vinculación, era necesario. Países como México y otros países que estaban en otros continentes, era necesario el desarrollo de tecnología y ellos iban un tanto más avanzados en la cuestión de investigación agrícola. Y bueno, mucho de esta labor fue su apoyo para la instalación del campo, pero también en la capacitación de muchos agrónomos. Eso permitió que se lograra un talento importante en la capacidad de los técnicos. Y voy a finalizar con los nombres de los primeros agrónomos mexicanos
que precisamente labraron los inicios de la investigación agrícola aquí en la zona tropical y fortalecieron esa base científica de nuestra institución desde su apertura. Voy a mencionar al doctor José Guevara Calderón. Él fue el primer director del centro denominado Campo Cotazla y fue también el gestor de la primera revista científica entomológica mexicana. También estuvo como jefe de campo el ingeniero Raimundo Gudiño, que es papá del médico Raimundo Gudiño de la Unión Ganadera actualmente. El señor Pedro Reyes Castañeda, veracruzano, que gracias a él se crearon y los primeros maíces mejorados que fueron a sembrarse a muchos lugares del planeta. Y también fue formador de los principales agrónomos genetistas que actualmente siguen muchos de ellos desarrollando tecnología para maíz a nivel nacional. Carlos Tapia Hatzo, junto con Mario Ferrer, que inclusive hay un pasto que se llamó Ferrer, ellos fueron los que cambiaron la ganadería de toda la zona tropical de México. Tu tío Jorge Nieto Gaten, que trabajó en cuestiones de protección de cultivos. Alguien que no podemos dejar de mencionar es el ingeniero Neftalí Calisto Cruz. Si conocemos la importancia de la industria del arroz aquí en México, es gracias a este ingeniero. Y también, si también queremos reconocer que hay frijoles muy importantes como el que hemos platicado en Negro Jamapa, fue Francisco Cárdenas. Y en el área de la divulgación y la transferencia de tecnología estuvo Gregorio Martínez Valdés, que inclusive en algún momento estuvo trabajando en el Banco Mundial, y otro especialista en extensión, Neftalí Bautista. Ellos son los responsables que hicieron que estas tecnologías llegaran a los agricultores y ganaderos y que todavía eso ayudara a mejorar la economía y la seguridad alimenticia entre 1955 a 1975. Jorge, hay más historias vinculadas a estos profesionales que aportaron conocimiento tecnológico agrícola y que iremos contando en diciembre, el mes del campo Cotazla, porque fue cuando lo abrieron. Excelente, Paco, como siempre, pues muchísimas felicidades, enhorabuena y es importante seguir contando estas historias para pues conocer todo este gran desarrollo agropecuario que sin duda alguna ustedes desde el INIFAP y desde el campo experimental Cotaxla y desde los otros campos experimentales a nivel estatal y a nivel nacional son puntales de este desarrollo agropecuario nacional. Paco, pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Jorge. Que tengan buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, como siempre, al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.